Muy bien. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, Andrew, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de análisis e interpretación de los estados financieros, casos prácticos, como docente soy contador público colegiado, Aldo Alía Acuña Percana, docente virtual de CAMEX, consultor, investigador en gestión pública y privada. Siguiendo con el contenido del análisis e interpretación de los estados financieros, casos prácticos, ¿no? Vamos avanzando, ganar el tiempo. El día de hoy está programado, ¿no? Lunes 22, la unidad 5. Bueno, la unidad 5 va a tener dos días, hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana vamos a ver casos de lo que es en sí de las entidades públicas para ver qué diferencia hay, ¿no? Qué diferencia persiste, ¿no? Esperemos ganar el tiempo, ¿no? Vamos a ver, digamos, de un ministerio, municipalidad y de una universidad. Pero vamos a ver cómo no va. Hoy día la unidad 5, ¿no? Vamos al caso práctico, vamos a la Excel. Muy bien. Entonces aquí estamos en el Excel, ¿no? Directo al caso práctico, aplicación de indicadores financieros en entidades gubernamentales. Obviamente, lo que es en el sector público, ¿no? Es diferente que el sector privado, ¿no? Porque la diferencia es que en el sector público asignan el presupuesto, que en el privado no, el privado obtiene, digamos, los recursos para poder determinar cómo van sus ventas, cómo van entre sus ingresos y gastos, ¿no? En cambio, en el público es diferente. Le asignan un presupuesto y luego de ese presupuesto determina de enero a diciembre la operatividad, ¿no? Del ejercicio para ver qué es lo que realiza. Pero obviamente los estados financieros es diferente, ¿no? Los elementos contables son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá, ¿no? Depreciaciones, ¿no? Acumuladas, pero en infraestructura pública, ¿no? Obviamente que en el privado también obtiene inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Pero dentro, cuando se construye un edificio de una privada, lo atribuye en la cuenta de propiedad de planta y equipo o inmuebles, maquinaria y equipo. Pero en el sector público no. En el sector público tiene su tratamiento especial, ¿no? Tiene un tratamiento especial que también determina, ¿no? Inmueble, maquinaria y equipo, su depreciación, infraestructura pública, su depreciación, y luego tiene su inversión intangible, otras cuentas del activo y su amortización y agotamiento. La otra diferencia también del sector público, ¿no? En el pasivo, este es en el caso de un ministerio, ¿no? Este es de un ministerio que en el pasivo determina obligaciones tesoro público, ¿no? Donde ve, digamos, todas las obligaciones pendientes de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre. Luego vienen las cuentas por pagar y luego atribuyes la deuda a largo plazo y otras cuentas del pasivo. En el patrimonio es distinto. En el estado de patrimonio, ¿no? O sea, la cuenta de patrimonio en el sector privado, ¿no? Ustedes ven pues que capital social, resultado acumulado, reserva legal, etc. En el sector público no. En el sector público determina cuáles son los patrimonios que le da la Hacienda Nacional, ¿no? La Hacienda Nacional Adicional, ¿no?
los resultados acumulados del ejercicio, ¿no? Una cosa es el resultado acumulado y otra cosa es el resultado del ejercicio. Son dos campos distintos, ¿no? Son dos campos distintos que se determinan en sí para poder, digamos, obtener el detalle, ¿no? Si fue superávit o si fue déficit, ¿no? En esos resultados, ¿no? Y se conocerán, ¿no? Cómo es el resultado en sí de la operatividad de acuerdo a los saldos de ingresos y gastos del ejercicio fiscal. Mientras que los resultados del ejercicio se conocieran, ¿no? O se reconocieran en superávit o déficit, ¿no? Entonces, quería darle esa comparación. Ahora nos vamos netamente al sector público. ¿Qué diferencia hay de un estado de resultado de un ministerio y de una municipalidad, ¿no? De un ministerio, ¿no? De una municipalidad. ¿Qué es lo que no tiene un ministerio? O sea, ¿qué cuenta es lo que no tiene un ministerio de una municipalidad, ¿no? Como verán ahí, ¿no? En un ministerio de una municipalidad, o sea, no atribuye los gastos pagados por adelantado, ¿no? Como ven acá. Tampoco otras cuentas por cobrar. En la municipalidad sí lo tiene, pero en el ministerio no lo tiene, ¿no? Y la demás, ¿no? La demás cuentas sí lo atribuye, ¿no? En el caso del patrimonio, perdón, del pasivo, ¿no? También, permíteme ponerlo así mejor, para que se pueda identificar. Ahora sí. Del pasivo, ¿no? Del pasivo corriente, especialmente el pasivo corriente, ¿no? En el ministerio, para un gobierno local no tiene tributo por pagar y tampoco no tiene parte corriente de deuda a largo plazo. No es porque no tenga, sino el detalle, como el ministerio no atribuye los tributos, ¿no? En cambio, en la municipalidad sí, ¿no? Por la operatividad misma. Y luego, el patrimonio sigue lo mismo, ¿no? Y en el estado de resultado, también hay una diferencia de un ministerio y de un gobierno local. Miren, de un ministerio tiene todos los, ¿no? Tiene todos los ingresos, tributario, no tributario, ambos lo tienen, transferencia corriente, ambos lo tienen, costos y gastos, ¿no? Ambos tienen administración, personal, pero miren, el ministerio tiene evaluación de activos, en la municipalidad tiene provisiones de ejercicio, ¿no? Mira la diferencia, ¿no? Evaluación de activos en el ministerio y en la municipalidad provisiones de ejercicio. Otra diferencia también que atribuye en el ministerio, ¿no? Ministerio, ingreso financiero, gasto financiero, ingreso financiero, gasto financiero, ingreso diverso de gestión, ingresos y gastos diversos de gestión, ingresos y gastos diversos de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Que en el ministerio no tiene ingresos y gastos extraordinarios, pero en la municipalidad sí lo tiene. ¿Por qué? Por el tema, digamos, del presupuesto que se le asigna, no está a tiempo, ¿no? A veces se le asigna, se le transfieren, ¿no? ¿no? Por decisión del Ministerio de Economía y Finanza,
¿no? Para que puedan atribuir tanto sus ingresos como sus gastos, ¿no? Por eso dice extraordinario, o sea, es fuera de fecha, dentro del periodo, ¿no? Un ejemplo, le dicen febrero, ¿no? Sabiendo que la actividad es marzo, ¿no? Febrero, por el tema de fenómeno del niño, una transferencia. O sea, tiene un ingreso extraordinario fuera de la fecha de la programación que ellos tienen de enero a diciembre. Igualmente los gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional transfirió los recursos a la municipalidad por el tema de los fenómenos del niño o cualquier siniestro que ha tenido en el camino, ¿no? En cada lugar, ¿no? En cada lugar, ¿no? O sea, cada municipalidad tiene su siniestro y de acuerdo a ello se prevalece. Y también la diferencia, ¿no? Tanto, como le dije, en el sector privado, determinan otro tipo de índices, ¿no? Indicador financiero, tenemos liquidez, solvencia, gestión, ¿no? Y rentabilidad. Pero en el sector público manejan estos 6 tipos de indicadores. Índice de liquidez, origen de recurso, aplicación de recurso, indicadores de dependencia financiera, índice de cobranza y el índice de endeudamiento, tanto para la municipalidad como para el ministerio. Entonces, esta es la diferencia que atribuye, ¿no? Los estados financieros en su lectura. Yo ya tengo aquí los datos, ¿no? Ya los datos establecidos. Ahora vamos a ver los indicadores. Vamos a trabajar con los indicadores. ¿Qué nos dicen los indicadores? Muy bien, una vez que ya tengo toda la información del estado de situación financiera y del estado de resultados, en este caso se le llama estado de gestión, ¿no? Estado de gestión, ¿no? En el sector público más lo conocen como estado de gestión. Muy bien, vamos a hacer los indicadores, ¿no? Financiero de este Ministerio de Deporte y Cultura, ¿no? Liquidez corriente. Mire, aquí también en el índice de liquidez, en el sector privado determina liquidez corriente, perdón, liquidez corriente y prueba ácida, ¿no? Acá en el sector público es diferente. Hay 3 tipos de índices, ¿no? De liquidez. Liquidez corriente, liquidez ácida o prueba ácida y liquidez absoluta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la liquidez ácida, ¿no? O prueba ácida determina, ¿no? La cuenta por cobrar, ¿no? Determina la cuenta por cobrar. De las 2 liquidez, ¿no? De la absoluta solamente utiliza el efectivo equivalente efectivo sobre el pasivo corriente. Entonces, es una manera de poder analizar en sí cómo ha sido utilizado los recursos, si han cumplido la expectativa o no. Pero vamos para que ustedes vean el caso práctico. Entonces, liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cuánto tengo en activo corriente? Activo corriente de 2019. Activo corriente sobre pasivo corriente 2019. Muy bien. Entonces tengo la primera información. Luego vamos a ver nuestro análisis. 2020, activo corriente. Y pasivo corriente 2020.
Pasivo corriente, perdón, disculpe, es este de acá. Muy bien, entonces ya tenemos la diferencia, ¿no? Vamos a ver luego, vamos a analizar por qué esa diferencia, ¿no? Del 0.92 asciende a 1.02. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó con esa liquidez corriente? Liquidez ácida o prueba ácida. Efectivo y equivalente de efectivo más la cuenta por cobrar neto. ¿Correcto? Se me dice equivalente de efectivo más la cuenta por cobrar neto. Perdón. El 2019. Equivalente efectivo. Equivalente efectivo más cuenta por cobrar. Muy bien. Muy bien. 2019. Y ahora vamos al pasivo corriente. Pasivo corriente. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra información. Correcto. Entonces, pero acá me dice, a ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Acá me dice, por eso entraba la duda, cuentas por cobrar neto. No solo me dice cuentas por cobrar. Y como verán, cuentas por cobrar neto, también tengo que reconocer qué cosa. Cuentas por cobrar y la estimación por cuentas de cobranza dudosa. Entonces, aquí la suma sería diferente. Vamos a hacer suma efectivo, cuentas y la estimación. Ahora sí, ¿no? Mucho ojo con ello, ¿eh? Cuando te digan cuentas por cobrar neto, ¿no? Tienen que reconocer cuentas por cobrar y la estimación por cuentas cobranza dudosa, ¿no? Porque tienes que restarlo, obviamente, considerarlo, ¿no? Para que pueda atribuir el neto, ¿no? El neto de la cuenta, ¿no? Ese es un tratamiento que se determina, ¿no? Por eso me entraba la duda y decía, ¿qué? Siguiente. Efectivo. Mire cómo se analiza, aún así, observando, ¿no? Observando efectivo, cuentas por cobrar y estimación para cuentas cobranza dudosa. Perdón, vamos a poner suma. Efectivo, cuentas por cobrar y estimación. Muy bien, muy bien. Y el patrimonio corriente, que ya sabemos, ¿no? Que es este. Muy bien. Entonces también, ¿no? Ha habido algo ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, perdón. 2020. 2020. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues.
Muy bien. Entonces, por eso se hace con paciencia, porque de un año a otro año, como que marea. Entonces, 2019, 0.81. 2020, 0.89, ¿no? Ahí también vamos a decir qué cosa ha pasado en nuestro análisis, ¿no? ¿Por qué aumentó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y el siguiente índice es liquidez absoluta, ¿no? Que todo contador tiene que determinar en sí, ¿no? Que es una preocupación si Tesoro Público o el Tesorería ha cumplido, ¿no? Con toda la información establecida. Vamos al efectivo de 2019 y el pasivo corriente de 2019. Pasivo corriente de 2019. Muy bien. Ingreso efectivo 2020 y pasivo corriente 2020. Muy bien. Entonces, mire, tenemos aquí pues en los tres índices un incremento, ¿no? A pesar que 2020 ha sido pues un año bien riguroso. Pero vamos a ver en nuestro análisis de este ministerio. ¿Qué nos dice? ¿Por qué ha salido así esos índices, ¿no? ¿Qué establece? Entonces, en mi índice de liquidez determino lo siguiente, ¿no? Que la entidad que la entidad ha mejorado su liquidez corriente en el año 2020 al alcanzar 1.02 en comparación a la situación de liquidez del 2019, que fue de 0.92. Muy bien. El segundo análisis financiero determinó para índice de liquidez que la prueba ácida es desfavorable en los 2 años, pero que en el 2020 muestra una leve recuperación al alcanzar 0.89 frente a 0.81 del 2019. Y el punto 3, que la liquidez absoluta tanto del 2019 como del 2020 es débil. ¿Por qué, profesor? Dado que el disponible no cubre las obligaciones de corto plazo. Entonces, ese es mi análisis que determino, ¿no?, con buen sentido,
Y bien claro lo dice. ¿Cuánto se, no? 27.000 y 29.000. A pesar, ¿no? Que la diferencia de obligaciones, ¿no? Ha tenido algo pendiente, ¿no? Bien claro lo dice ahí, que la liquidez absoluta tanto de 2019 como el 2020 es débil, ¿no? Dado que el disponible no cubre el gasto de corto plazo. Así es, mire, 91.82, no baja, ¿no? Si esto hubiera bajado a 30 o a 25, cambiaba el resultado, ¿no? Cambiaba el resultado, pero todavía se sigue manteniendo, ¿no? A ese rango de 91 menos 82, ¿no? 9.000 de diferencia, o sea, no ha bajado nada, ¿no? No ha bajado nada. Muy bien, seguimos avanzando, que el siguiente se llama origen de recursos. El origen de recursos también es otro análisis o otro indicador del financiero. Y aquí voy a determinar 3 índices: el financiamiento por ingresos corrientes, el financiamiento por ingresos de capital y el financiamiento por cobranza de cuentas del ejercicio anteriores. Muy bien, entonces vamos a hacerlo paso por paso. Financiamiento por ingresos corrientes. ¿Cuál es la fórmula? Ingresos corrientes sobre ingresos totales. ¿Ok? Ingresos corrientes sobre ingresos totales por 100, ¿no? Vamos a ver. Ingresos corrientes. Vamos a ver nuestros ingresos. Ingresos corrientes. Y me dice, a ver. Ingresos corrientes viene a ser la suma de ingresos tributarios con ingresos no tributarios, ¿correcto? Y los ingresos totales vienen a ser, ¿no? Vienen a ser vienen a ser esto, ¿no? Ingresos totales, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde estás? Aquí está. Ingresos corrientes 2019. Espérate. Vamos a ver cómo la suma de esto. Esto. Ahora sí. Muy bien.
Ahora sí ya tengo los ingresos y ahora voy a determinar, ¿no?, con los ingresos totales. Con los ingresos totales. Entonces sería así. ¿Dónde estás? Ingresos totales. Muy bien. Y me sale, espérate, vamos a reducir con 2 dígitos. Y 2020. Y ingresos totales. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahí también quiero ver por qué, ¿no?, esa diferencia, casi 1%. Ingresos de capital. Ahora el siguiente es financiamiento por ingreso de capital. Aquí vamos a atribuir, ¿no?, la fórmula ingreso de capital sobre ingresos totales. ¿No? Ingresos totales. Ingreso de capital me dan, ¿dónde está? Acá está. Ingreso de capital. ¿No? Vienen a ser los ingresos diversos de gestión. ¿Correcto? Los ingresos diversos de gestión. Y esto lo voy a dividir, ¿no?, con los ingresos totales que se establece en el 2019. Muy bien. Muy bien. Y 2020, ingreso de capital. $15,001. Y los ingresos totales. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí sería también el porcentaje 0.75. Bien. Ajá. No varía mucho, ¿no? Se mantiene a pesar, pero miren, si yo le doy en 3 centavos, ¿verdad?, ahí sí puedo determinar la diferencia. Tampoco, ¿no? Como que hay un rango, ¿no? Pero mire, pero aún así el ingreso de capital de una diferencia, ¿no?, de una diferencia, a ver, menos 15,001, 294 soles, ¿no? Pero el índice es donde lo mantiene, aún así, ¿eh? Aún así con ese rango. Y también pues el ingreso total también
para el 2020 ha subido, pues, miren, 1.983.744, en 1996, 0.71, 37.000 soles, ¿no? 37.000 soles para el 2020. Entonces, como que le ayuda a mantener, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en sí. Siguiente, vamos a ver cuentas por cobrar, ejercicios anteriores. Aquí tenemos ejercicios anteriores. Viene a ser la cuenta, perdón, que viene a ser los 13.500. Cuenta, acá está, acá está. ¿No? Viene a ser ese no, ese no, ese no, ese. Yo ya tengo cuentas por cobrar, ejercicios anteriores, el saldo, ¿no? El saldo, yo tengo el saldo en mi hoja de trabajo, ¿no? O sea, de esta cuenta por cobrar, ¿no? Este es de 2019, pero también arrastrado, ¿no? En el 2018 y también de 2019 para el 2020 también arrastra. Entonces, yo tengo como hoja de trabajo, ¿no? Donde determino, ¿no? ¿Por qué quiere este saldo? Entonces, como yo tengo la hoja de trabajo, lo voy a dar como información. Porque los tratamientos contables de las cuentas por cobrar, ¿no? Se establece tanto del ejercicio, de lo que establece lo anterior, ¿no? Y determina el saldo para el año siguiente, ¿no? En este caso yo tengo 13.500. 13.500 de ejercicios anteriores. No lo voy a poder visualizar porque yo solo determino, ¿no? Lo determino el saldo del 2019, o sea, el periodo de 2019. Pero aún así, ¿no? Con una de la cobranza dudosa que me sale negativo, ¿no? Pero aún así determino, ¿no? Determino. Y ustedes se preguntaban, profesor, pero debería haber creado una cuenta, ¿no? Para poder reconocer ese 13.500. Lo que sucede es que en el saldo contable, en el sector público, lo puedes determinarlo en tu análisis contable. Y en tu análisis contable haces la operatividad, o sea, del periodo actual, deduciendo con los años anteriores. Y solamente va a quedar el saldo. Solamente queda el saldo, ¿no? Pero también puedes determinarlo, ¿no? Puedes determinarlo en las cuentas por cobrar, aquí con una nota, ¿no? Hay una nota, ¿no? Acá ustedes pueden poner acá nota, ¿no? Establecer el análisis, ¿no? Un ejemplo, imagínate, este es la nota 3, imagínate. ¿Ya? En esta nota yo puedo establecer, decir, ¿no? En el tratamiento contable de cuentas por cobrar, ¿no? Se estableció, ¿no? La actividad normal de enero a diciembre con este saldo. Luego hay una estimación de cobranza dudosa
y luego hay un saldo, ¿no? Hay un saldo que se determina de años anteriores, ¿no? O sea, eso lo voy a ver en mi hoja de trabajo, en mi análisis. Por eso es que cuando el auditor va a venir, el auditor va a revisar tu análisis de la cuenta por cobrar. ¿Por qué llegaste a este monto, ¿no? O a este monto. ¿Por qué determinaste? Y en el análisis de la cuenta por cobrar, ahí se va a determinar, ¿no? Se va a determinar. Pero los indicadores, con mi hoja de trabajo, lo puedo reconocer, ¿no? Lo puedo determinar. Entonces, con esta información, yo puedo decir que mis ingresos de totales, obviamente ya tengo como dato, 19, y el rango es esto, ¿no? El rango es ello. Por eso le digo, para el sector público hay que tener mucho cuidado. Y en el 2020 tengo 13.196, ¿no? Va reduciendo, ¿no? Está reduciendo, yo prefiero que siga bajando para poder ser reconocido, ¿no? Eh, esa cuenta que sigue todavía, ¿no? Sigue pendiente. A ver, ingresos totales. Bien, entonces con esta información ya puedo establecer, ¿no? Ya lo puedo establecer el índice. Y también puedo decir, ¿no? En mi análisis, puedo decir en mi análisis de origen de recursos, ¿no? En mi análisis de origen de recursos, voy a bajarlo hacia acá. Para que esté ordenadito. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. 1. Esto así. Listo. 1. ¿Qué voy a poner? Vamos a analizar estos tres, ¿no? Que la fuente proveniente de los ingresos corrientes en ambos años mantiene el mismo nivel respecto, ¿no? Respecto al total de los ingresos, ¿no? de los ingresos 65.16% 2019 y 66.05, ¿no? Una diferencia mínima, pero como que se mantiene, ¿no? Se mantiene ahí, no sube mucho, pero está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? En el 2020.
mantiene una diferencia, mantiene una diferencia mínima del nivel, ¿no?, respecto al total de los ingresos, 65.16 2019 y 66.05 en el 2020, ¿no? Una diferencia mínima. Estamos hablando de 65.16 menos 66.05, ya de 0.89, ¿no? 0.89. Muy bien. Segundo. El segundo, los ingresos de capital prácticamente en los dos ejercicios no tienen incidencia en el total de los ingresos, ¿no?, dado que su participación es digamos, equitativa, ¿no? Equitativa, ¿no? Es equitativa, y esto hace referencia de 0.75% en el 2020 y 0.75% en el 2019. Y el tercero, la recuperación de cuentas por cobrar correspondientes a años anteriores. Como le dije, tampoco tiene una gravitación en la obtención de recursos, ¿no?, de 0.69 19 y 0.66 en el 2020. Muy bien. Entonces, hemos hecho los tres análisis para poder identificar, ¿no?, sobre los recursos establecidos. Ahora vamos a lo que es, ¿no?, lo que es aplicación de recursos. Vamos avanzando, que la hora nos gana. Vamos a copiar ahí. Perdón. Aplicación de recursos. Está bien. Muy bien. Aplicación de recursos. En esta aplicación de recursos vamos a ver dos índices. Aplicación de recursos corrientes, que está determinado gasto corriente, gasto total.
Y esto multiplicado por 100. 2019, 2020. Y el otro es... Vamos a copiarlo. El otro es aplicación de recursos en gasto de inversión. Y aquí determinamos gasto de inversión y gasto total. Muy bien. Y multiplicado por 100. ¿No? Vamos a hacer uno por uno. Gasto corriente. Vamos a ver el gasto corriente. Estado de gestión. ¿Cuál ha sido los gastos corrientes, ¿no?, de 2019? 19. Estos son los gastos corrientes. Y el gasto total viene a ser, ¿no?, la suma. Esto. La suma del resultado. 54 más 74, 77. Muy bien. Gasto corriente, entonces, es gasto administración y gasto de personal. Mira la diferencia, ¿no? En el sector privado, gasto personal no lo atribuye mucho. Solo vemos, pues, gasto de administración, gasto de ventas, ¿no? Y hace el gasto operativo. En cambio, acá no. Acá sí lo reconoce gasto de administración y gasto personal, ¿no? Y la evaluación de activos, ¿no? Esa es una diferencia que se establece. Vamos a ver. Gasto corriente, la suma de esto con esto. Y le vamos a poner negativo porque sea positivo. Muy bien. Y acá también la suma me dice del gasto total y el gasto resultado. ¿Correcto? Pero yo no quiero que lo reste. Espérese. Vamos a hacer una cosa. Hacerlo uno por uno. Yo quiero el gasto total, ¿no?, y el resultado. Bien. Más, porque este es más. Ahora sí. Ahora sí. Lo que he hecho es, como el primerito es negativo por la operación misma que he realizado, ¿no?, por la operación misma, pero quería determinar, ¿no?, quería determinar la suma. Pero usted va a decir, ¿pero por qué no has cogido como el total ingreso? No quiero considerarlo para poder determinar, ¿no?,
lo correcto, ¿no? Lo correcto. Entonces, y aquí sí, pues, vamos a ver. 126. Y con esta información, listo. Igualmente vamos a hacerlo con 2020. Entonces tengo que hacerlo con esto. Estoy con este. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, este es con el total menos este. Vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. Y también sale el rango de la información. Y el otro, para poder finalizar, gasto de inversión, ¿no? Gasto de inversión. Es gasto de inversión. Acá sería. Yo también aquí tengo en mi hoja de trabajo, ¿no? Lo que sucede es que en el gasto de inversión, este gasto de inversión se establece, ¿no? De acuerdo cómo, ¿no? Cómo utilizas, ¿no? El análisis de cuánto te asignaron, ¿no? Este recaudado, pero es esto, ¿no? Es esto. Y yo lo tengo como datos. No se va a poder establecer en el estado de resultado porque lo tengo como análisis de mi inversión. En mi análisis de mi inversión, ahí lo establece, ¿no? En mi hoja de trabajo. Entonces, como en mi hoja de trabajo, yo le voy a dar el dato, que es esto, 350.700, y el gasto total, como ya sabemos, voy a copiar lo mismo de esto, y el gasto de inversión para el 2020 también lo establece, y también con la misma información. Entonces, vamos haciendo este análisis de ellos dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué salieron así? Muy bien. Denme un minuto, chicos. ¿Qué pasa para hacer el estado, el análisis? Bien riguroso. Como verán, se determina con varios, tanto en la hoja de trabajo como en hacerlo en el Excel, ¿no? En el Excel. Pero en la hoja, por eso les recomiendo que hagan su hoja de trabajo. En la hoja de trabajo se determina, ¿no? el análisis en sí. Entonces, en la aplicación de recursos vamos a establecer, ¿no? Así rapidito, del total de los gastos, la participación de los gastos
de los gastos corrientes supera ¿cuánto es el otro? Supera el 50%, ¿no? Que es lo más importante. Supera el 50% en los 2 años. En los 2 años, ¿no? 53.53% en el 2019 y 53.44% en el 2020. Muy bien. Finalizamos acá con este segundo, en la incidencia de los gastos de inversión se acentuó en el último año, como verán ahí, de 20.47% en comparación al 18.02% del 2019. En el último año 2020, voy a poner así mejor, es 20.97 y en comparación al 18.02% del 2019. Muy bien. El día de mañana vamos a seguir avanzando con el otro indicador que se llama, ¿no? Y el tiempo nos ganó, que se llama indicadores de dependencia financiera. Ahí vamos a ver cómo están nuestros ingresos propios, nuestra dependencia financiera corriente, nuestra autonomía financiera, nuestra dependencia financiera, ¿no? Y su análisis. Muy bien. Dejo esta frase: instituciones gubernamentales, iglesias, industrias y similares tienen adecuadamente ninguna otra función que la de contribuir a la libertad humana. Y en la medida en que logran, en general, para llevar a cabo esta función, se equivocan y necesitan reconstrucción. Charlie Horton Cooley. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes.